Hola, buen día. Hoy damos inicio a las clases teóricas de la materia Psicología del Desarrollo y del curso vital de la licenciatura en Enfermería. Yo soy Ana Comesaña, la profesora titular de la asignatura. Vamos a comenzar hablando por cómo y cuándo surge la psicología del desarrollo, ¿sí? Los científicos del desarrollo estudian al desarrollo humano y pertenecen a diferentes disciplinas, como la biología, la medicina, la antropología, la psicología, la filosofía, entre otras. Es decir, describen qué es lo que cambia y cuáles son esos cambios y cómo se generan en cada una de las etapas del ciclo vital, tanto en cuanto a las diferencias intra como las interindividuales. Actualmente se entiende el desarrollo como un proceso de toda la vida que puede estudiarse científicamente. Para que puedan entender lo que vamos a estudiar en esta materia, es imprescindible que ustedes cuenten con las ideas inclusivas o esquemas previos que ya vieron en psicología del general o en psicología de la persona y de los grupos, de acuerdo a si son estudiantes del primer año o del segundo, y así puedan vincular esta nueva información con la que ya tienen y han adquirido anteriormente. Por ejemplo, sería imposible especificar los cambios que experimentan las personas a lo largo de su vida en relación con la memoria, la atención, el lenguaje o el sentido del yo, si no disponen de las nociones conceptuales previas que le permitan comprender qué son y en qué consisten cada uno de los constructos que ya fueron vistos en la materia anterior. Del mismo modo, sería imposible explicar las propuestas planteadas por las distintas teorías evolutivas respecto a cómo se producen los cambios si ustedes no disponen de ciertas nociones conceptuales relativas y más generales sobre las teorías psicológicas y sobre la psicología como ciencia. El desarrollo humano es entendido como algo sistemático, es decir, coherente y organizado, como algo que nos permite adaptarnos a las condiciones cambiantes del medio. Es algo que se viene estudiando hace muchos siglos. Ya en los siglos XVII, XVIII, algunos filósofos lo estudiaban. Pero la psicología del desarrollo, como se estudia y se entiende en la actualidad, es bastante reciente. Empieza a surgir en los años 70 con las teorías evolutivas. En el siglo XX, John Locke, un filósofo inglés, sostenía que los niños son una tabula rasa sobre las cuales la sociedad escribe, es decir, esto quiere decir que son totalmente pasivos en su desarrollo. A este tipo de modelos se los conoce como modelos mecanicistas, ya que entienden que las personas somos máquinas que reaccionamos a estímulos ambientales. ¿A qué teoría que vimos en psicología general les hace acordar este filósofo? Bueno, traten de pensarlos y a ver si acertaron a la psicología de la conducta o al conductismo, ¿sí? Y también en ese momento surgió otra postura teórica contrapuesta, que son los modelos organicistas, que tuvo como precursor al filósofo francés Jacques Rousseau. Estos modelos consideran al desarrollo humano como iniciado internamente por un organismo activo que tiene impulsos y deseos que echan a andar su propio movimiento. El motor del cambio para estas posturas organicistas es interno y el ambiente solo puede acelerar o retrasar este desarrollo, pero no lo causa, ¿sí? La semana que viene vamos a ver algunas de las teorías de la psicología del desarrollo que se corresponden con estos modelos mecanicistas u organicistas. Y también vamos a seguir viéndolos a lo largo de toda la materia. Bueno, hay que diferenciar la psicología general y de la psicología del desarrollo como una subdisciplina de la general, porque cada uno tiene objetos y métodos de estudios diferentes y específicos, ¿sí? Vamos a repasar la definición de la psicología en general, que ya vimos en la materia anterior, y desde la etimología de la palabra psicología, psico hace referencia a alma, a los procesos mentales, y la terminación logía refiere al estudio de algo. Entonces, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta a través de diferentes dimensiones, como la cognitiva, la conductual, ¿sí?
¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología del desarrollo y que lo hace más específico que la psicología en general? El objeto de estudio es el estudio de los sistemas de cambio y estabilidad del ser humano a lo largo de todo el ciclo vital en lo referente a diferentes ámbitos. Que en nuestro caso, ahora después lo voy a explicar, vamos a tomar 3 ámbitos, ¿sí? El ámbito físico, cognitivo y psicosocial. Los métodos de estudios van a ser temas de la clase teórica de la semana que viene. Algunos de los interrogantes que se vienen planteando en torno a la psicología del desarrollo es cuál es, como decía recién, el objeto de estudio, los métodos, cuál es la principal diferencia entre ambas psicologías. Recuérdenla, ¿sí? También vamos a ir viendo y analizando cuáles son los principales modelos o teorías que se han ocupado desde diferentes perspectivas y con distintas concepciones acerca de lo que se entiende por el desarrollo humano, de estudiar el desarrollo dentro de la psicología. Vamos a ver también qué utilidad y por qué es importante para ustedes como futuros profesionales de la enfermería que conozcan los cambios que se producen en las diferentes etapas del ciclo vital y en los diferentes ámbitos de abordaje que les vamos a ir explicando. Siempre hay que tener en cuenta, al trabajar con niños y adolescentes, que se deben respetar los principios y los artículos que se establecieron en la Declaración Universal y en la Convención de los Derechos del Niño, niña y el adolescente, ¿sí? También vamos a ver las diferencias que existen entre los conceptos de maduración, crecimiento y desarrollo, ¿sí? Como les decía recién, siempre cuando hablemos de desarrollo y más específicamente de desarrollo infantil y de los adolescentes, tenemos que tener presentes y respetar los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de la Convención que fueron establecidos por todos los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas y por UNICEF. Nosotros somos uno de los países integrantes de la ONU, por lo cual esta declaración y esta convención tienen carácter de ley, ¿sí? Internacional. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta convención? Proteger a todos los niños del mundo y que se respeten sus derechos. Los derechos se agrupan en 4 tipos: derechos de supervivencia, de desarrollo, de protección y de participación. Los responsables de hacer que se cumplan estos derechos son los padres, los tutores y los custodios. Entre estos últimos se incluye el personal de la salud, como van a ser ustedes en un futuro, cuando por ejemplo cuiden a menores hospitalizados, ¿sí? Uno de los derechos es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo a través de la atención pre y postnatal y de la vigilancia de su crecimiento. Derecho que pueden hacer cumplir ustedes en un futuro si trabajan, por ejemplo, en una sala de atención primaria de la salud. Esta convención tiene 54 artículos en total y busca proteger y asegurar que los niños y niñas se puedan desarrollar, tanto desde lo físico como también desde lo mental y en lo referente al desarrollo social. O sea, busca el bienestar integral de todos los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué factores influyen en el desarrollo? Uno de los temas y de las preguntas que se vienen planteando desde que surgió la psicología del desarrollo es en lo que se refiere al grado en que la conducta se debe a la determinación genética o hereditaria o a la crianza o influencias del ambiente físico y social en las que el niño es educado. La herencia o la naturaleza se refiere a los rasgos, a las habilidades, a las capacidades que se heredan de los padres. Abarca cualquier factor que es producido por un despliegue predeterminado en la información genética. Esto sería lo que se conoce como maduración, que ahora después les voy a explicar más detalladamente. Los factores adquiridos, también llamados de crianza, hacen referencia a las influencias ambientales que moldean la conducta. Algunas de estas influencias son biológicas, como la influencia del consumo de cocaína de una mujer embarazada sobre su hijo nonato o la cantidad y tipo de comida de la que disponen los niños. Y otras influencias ambientales son más sociales, como la manera en que los padres disciplinan a sus hijos, es decir, el contexto y las pautas familiares, y los efectos de la presión de los compañeros para un adolescente.
Si nuestros rasgos y comportamientos fueran determinados únicamente por la naturaleza o por la crianza, probablemente este no hubiera sido un tema de debate. Muy al contrario, la mayoría de las conductas críticas no se cumple que haya el peso de uno u otro tipo de factores, ¿sí? Entonces, la cuestión de cuánto de una conducta se debe a la naturaleza y cuánto a la crianza es complicada. En última instancia, naturaleza y crianza deben considerarse como extremos opuestos de un continuo, donde las conductas particulares se sitúan en algún punto entre ambos. ¿Se acuerdan que en psicología general vimos una unidad entera sobre naturaleza versus crianzas o también llamadas natura versus nurtura? ¿Sí? Es en el ámbito del desarrollo en donde se hace más fuerte este debate de natura versus nurtura. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿El desarrollo es activo o es reactivo? Es decir, ¿las personas tienen una participación activa en su desarrollo o cuando nacemos somos una tabula rasa, como una hoja en blanco sobre la cual la sociedad escribe? ¿Sí? Como les decía recién, fueron ya los primeros filósofos en el siglo XIX-XX, como John Locke y Rousseau, que plantearon esta discusión y actualmente se siguen planteando dentro de las teorías del desarrollo en los que son el debate entre los modelos mecanicistas y los modelos organicistas. ¿Sí? Hoy vamos a empezar a ver algo de este debate teórico y lo seguiremos viendo las clases que siguen. Hay que diferenciar, como les decía recién, los conceptos de maduración, de crecimiento y de desarrollo, si bien están íntimamente relacionados, ¿sí? Cualquier factor que es producido por un despliegue predeterminado por la información genética, es decir, por factores biológicos, hace referencia al proceso de maduración, ¿sí? Estas influencias son genéticas, heredadas, y operan a medida que el organismo unicelular que se crea en el momento de la concepción se convierte en los miles de millones de células que componen a un ser humano plenamente formado. La naturaleza influye en si, por ejemplo, nuestros ojos van a ser azules o marrones, si tendremos el cabello espeso durante toda la vida o si nos quedaremos calvos, y qué tan buenos seremos en los deportes. La maduración sigue un gradiente o una dirección. Esto quiere decir que el proceso madurativo se da en un tiempo determinado que ya está prefijado antes de nacer. Por ejemplo, los cambios que se producen en nuestros cerebros están programados genéticamente y hacen que se vaya desarrollando de tal manera que podamos leer las palabras en esta página ahora. Ustedes tienen en la imagen de la diapositiva cómo se dan las principales etapas en la maduración de nuestro cerebro desde los 5 años hasta pasada la adolescencia, ¿sí? Calculo que, bueno, algunos de estos temas ya lo deben haber visto en biología. El crecimiento. El crecimiento hace referencia al aumento del tamaño y de la cantidad de células de un organismo. Es algo que es medible y cuantificable. Hay algunos factores externos e internos que pueden afectar al crecimiento celular. Por ejemplo, la malnutrición durante los primeros años de vida o de la madre gestante. En los seres humanos, el periodo donde se producen los cambios más rápidos en cuanto al crecimiento físico es durante el primer año de vida, ¿sí? El aumento, la talla, cambian a una velocidad mucho más rápida que el resto de la vida durante ese primer año de vida del niño. ¿Qué es el desarrollo psicológico? Que vendría a ser lo que más nos interesa en esta materia. El desarrollo psicológico es lo que hace referencia o lo que vamos a entender como las transformaciones y los cambios sistemáticos que se producen a nivel de la conducta y de los procesos mentales a lo largo del ciclo vital. Como ya vimos, hay diferentes teorías que enfatizan más el papel que tienen los factores innatos o los factores ambientales en este tipo de cambios, pero que se sabe que cumplen un papel muy importante ambos tipos de factores para el desarrollo psicológico, ¿sí? Nosotros vamos a usar una división o una clasificación que hacen los autores Papalia, Olds y Feldman, que son los autores del Manual del Desarrollo Humano, que vamos a utilizar varios capítulos a lo largo de la cursada,
y que entienden que estos ámbitos en los cuales debe considerarse los cambios a lo largo de la vida son el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial, ¿sí? Y vamos a ver el desarrollo en cada uno de estos ámbitos para cada una de las etapas del ciclo vital. Y así van a ver que están organizadas las unidades temáticas de nuestra materia, ¿sí? Si miran el programa van a ver que, salvo la unidad 1, que es esta unidad más introductoria, ¿sí? A qué es la psicología del desarrollo, cuáles son los principales modelos o teorías tradicionales y la concepción más nueva del desarrollo como el desarrollo del ciclo vital o del curso vital, todas las otras unidades, de las 2 a las 6, van a estar marcadas por diferentes etapas del ciclo vital. Y para cada una de ellas vamos a ver cómo se producen los cambios en el desarrollo físico, es decir, lo que tiene que ver con el crecimiento del cuerpo y de las capacidades sensoriales o habilidades motrices, el desarrollo cognitivo, que tiene que ver con el aprendizaje, los procesos mentales como la atención, la memoria, el pensamiento, y el desarrollo psicosocial, que es lo que está vinculado a las emociones, la personalidad y las relaciones sociales, ¿sí? Una de las principales referentes en el estudio del ámbito cognitivo fue el biólogo y epistemólogo Jean Piaget, ¿sí? Que es uno de los modelos más importantes que vamos a ir viendo también a lo largo de varias etapas, que hoy voy a hacer una breve introducción, pero que la semana que viene ya vamos a ver la teoría de Piaget más en detalle, ¿sí? Ustedes tienen una imagen puesta en una diapositiva de un niño, de un video, que también tienen ahí el link para descargarlo y poder verlo de YouTube, en donde en este video pueden ver cómo se pone a prueba, a partir de algunos ejercicios y preguntas que se le realizan a un niño de 7 años, la noción de operaciones que planteaba Piaget. La noción de operación, que vamos a ver también más adelante, implica fundamentalmente el desarrollo de la capacidad de reversibilidad del pensamiento, ¿sí? Esto se logra aproximadamente entre los 7 y los 8 años para operaciones más simples y entre los 9 y los 10 años para las más complejas, ¿sí? Específicamente este video hace referencia a la noción de conservación, a la clasificación y a la seriación de los elementos, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo se va dando el desarrollo de la inteligencia, cómo van avanzando los conocimientos de los niños en las diferentes etapas o estadios del desarrollo, como lo llama Piaget, ¿sí? Vamos a retomar algunos de los conceptos que ya vimos para refrescar en psicología general, ¿sí? ¿Recuerdan qué es o cómo se definía una teoría científica? ¿Las teorías y las hipótesis eran lo mismo? ¿Eran sinónimos? ¿Qué diferencia a una teoría psicológica de una teoría dentro de la psicología del desarrollo? Entonces, una teoría científica, ¿se acuerdan? Se podía definir como un conjunto coherente de conceptos relacionados lógicamente dentro de un campo específico para organizar, describir y explicar un conjunto de datos que se recolectaron a través de diferentes investigaciones. Las teorías inspiran nuevas investigaciones y predicen sus resultados mediante hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Explicaciones o predicciones tentativas que se ponen a prueba siempre con más investigaciones, porque así estas hipótesis pueden ser confirmadas o rechazadas, ¿sí? Se puede confirmar o rechazar una hipótesis y también la teoría, ¿sí? Las teorías van cambiando constantemente para incorporar los nuevos descubrimientos científicos. Los resultados de una investigación pueden sugerir otras hipótesis alternativas a las planteadas inicialmente. Y entonces estas hipótesis nuevas deben ponerse a prueba y pueden hacer que cambiemos la teoría que habíamos propuesto originalmente. ¿Qué sería una teoría del o una teoría sobre el desarrollo? Por ejemplo, cuando en el lenguaje coloquial se dice de tal palo, tal astilla, uno hace
referencia al parecido que hay entre un hijo con sus padres en cuanto a un aspecto de su personalidad o a la elección de su profesión. Esto sería una teoría informal o intuitiva sobre el desarrollo humano, pero no científica, ¿sí? Una teoría científica del desarrollo humano busca describir y explicar el desarrollo y predecir qué conductas es esperable que ocurran en ciertas circunstancias. Ya que estas teorías siempre van a estar planteadas por personas, no pueden ser absolutamente objetivas, sino que las investigaciones e indagaciones que hagan van a estar influidas inevitablemente por los valores y las creencias de esas personas. Para tratar de ser lo más objetivos posibles, los investigadores deben someter a una permanente revisión cómo trabajan, en qué premisas o hipótesis se basan y cómo llegan a sus conclusiones, ¿sí? Para eso existen diferentes tipos de sistemas de evaluación de las investigaciones, luego una publicación de un trabajo de investigación, que ahora le voy a mostrar algunos ejemplos, en donde uno somete sus proyectos y sus resultados de las investigaciones a la comunidad científica y que le pueden hacer sugerencias de cómo modificarlos y de cómo sería mejor para obtener los datos que uno busca, ¿sí? Bueno, cuando vemos y cuando tratamos de comparar diferentes marcos teóricos, modelos teóricos dentro de la psicología del desarrollo, siempre vamos a tener que tener en cuenta el punto de vista de quienes los establecieron, ¿sí? La manera en que los teóricos explican el desarrollo depende en parte de sus hipótesis y de su concepción en cuanto a dos temas o problemas básicos, que ya mencioné hace un ratito, pero que los voy a volver a decir. Uno, si las personas son activas o reactivas con respecto a su desarrollo. Y dos, si el desarrollo es un proceso continuo o se produce en etapas. Otra cuestión que también ya dije es respecto a qué influye más en el desarrollo, si la herencia o el ambiente. Lo único que no había explicado es qué quiere decir que el desarrollo se entienda como un proceso continuo o como un proceso discontinuo, ¿sí? Si el desarrollo se entiende como un proceso continuo, esto quiere decir que los cambios se producen de una manera gradual y los procesos subyacentes al desarrollo son los mismos a lo largo de toda la vida. Y si se cree que es un proceso discontinuo, se entiende que se da por pasos o etapas diferentes y la conducta y los procesos son cualitativamente diferentes según las distintas etapas. Esta última sería la postura que tiene Piaget en cuanto al desarrollo de la inteligencia. En el esquema de los modelos teóricos que ustedes tienen en la diapositiva en esta presentación, tienen algunas de las teorías o modelos más tradicionales que han estudiado los distintos aspectos del desarrollo dentro de la psicología y que tienen diferentes concepciones en cuanto a estos puntos que recién les planteaba, ¿sí? Algunas teorías como las de Jean Piaget y las de Lev Vygotsky tienen aspectos en común, como por ejemplo la forma en que entienden ellos al desarrollo, ya que lo consideran como un proceso dialéctico en donde los conocimientos se construyen como producto de la interacción entre los individuos y su medio, y por esto se las conoce a estas teorías como constructivistas. Pero también la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky se diferencian en muchos otros puntos, ¿sí? Vamos a seguir viendo, como ya les dije, estas teorías en las próximas clases y en las siguientes. Al tratar de entender el qué y el cómo del desarrollo humano, los psicólogos se centran en tres temas de interés que han sido permanentes, que también ya les mencioné algunos de ellos, ¿sí? Uno es el tema de las características individuales frente a los rasgos humanos compartidos. Esto quiere decir que aunque existen muchos patrones comunes en el desarrollo humano, el desarrollo de cada persona también es único en ciertos sentidos. Todos como seres humanos nacemos, tenemos niñez, adolescencias y envejecemos hasta que morimos. Y todos pasamos algunos hitos comunes a la cultura en la que vivimos, como por ejemplo casarnos, festejar un cumpleaños, pero también tenemos algunos acontecimientos que hacen el desarrollo sea único y particular para cada familia, para cada persona, perdón. Por ejemplo,
Algunos nacen en una familia rica, otros en una familia pobre. Algunos sufren la temprana muerte de sus padres en la infancia o de un hijo pequeño. Todos emprendemos esencialmente la misma ruta del desarrollo, pero cada uno de nosotros lo hace por diferentes caminos y experimenta los acontecimientos de distintas maneras. El segundo tema es la de la estabilidad frente al cambio. El desarrollo humano se caracteriza por transiciones importantes de la vida y por continuidades con el pasado, ¿sí? Está vinculado recién con lo anterior y que lo van a tener explicado este tema en los prácticos, que son las influencias normativas y no normativas, ¿sí? Por ejemplo, una mujer era ama de casa, tenía 2 hijos y se ocupaba de ellos, pero la muerte repentina de su esposo hizo que tuviera que ocupar su puesto en el negocio familiar, y esto representó sin duda un momento decisivo en su desarrollo. Pasó de ser la esposa ama de casa, que dependía del poder económico de su esposo, a convertirse en una magnífica directora de un importante periódico estadounidense. Y a pesar de todos los cambios que supuso esa transición, seguía manteniendo los vínculos con la persona que había sido antes. También, como ya mencioné varias veces, es otro de los temas importantes que se siguen investigando actualmente es el tema del peso de la herencia o de los factores hereditarios frente a los factores ambientales, ¿sí? Tengan en cuenta que se sabe que ambos tipos de factores interactúan constantemente para moldear el crecimiento de la gente, ¿sí? El desarrollo está moldeado por ambos tipos de factores en casi todas las conductas y los procesos que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué temas se pueden investigar en los diferentes ámbitos del desarrollo? O sea, en el desarrollo físico-biológico, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo psicosocial. Por ejemplo, cómo evolucionan y cambian los procesos mentales y las capacidades de aprendizaje y de resolución de problemas en un niño desde que nace hasta que llega a la adolescencia. Este sería un tema de investigación dentro de qué ámbito del desarrollo, ¿sí? Dentro del ámbito del desarrollo psicosocial, ¿sí? Y también dentro del ámbito cognitivo, porque estamos hablando de los procesos y de las capacidades de aprendizajes y de los procesos de resolución de problemas e interacciones sociales, ¿sí? Bueno, en una diapositiva ustedes tienen los ejemplos que saqué de distintos artículos publicados en revistas científicas de algunas investigaciones que se llevaron a cabo en la psicología del desarrollo por grupos de investigación de la Argentina y de otros países como España, ¿sí? Por ejemplo, una investigadora argentina de la Universidad Católica Argentina, si ven que dice UCA, llevó a cabo un estudio sobre el desarrollo evolutivo del funcionamiento ejecutivo y su relación con el aprendizaje escolar. Este trabajo de investigación, como vamos a ver la semana próxima cuando veamos los métodos de estudio en psicología del desarrollo, plantea que se producen cambios a medida que evolucionamos o nos desarrollamos en lo que se conoce como las funciones o el funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Que son procesos cognitivos complejos, que más adelante también los voy a explicar, y estos cambios lo relaciona con lo que va sucediendo en el aprendizaje escolar, por lo cual se puede deducir que en este estudio se trabajó con niños en edad escolar, ¿sí? Seguramente que cuando se trabaja con niños se pueden tomar grupos de diferentes edades en un mismo momento, ¿sí? Que eso es lo que se llama un estudio transversal, o se puede comparar y seguir a un grupo de niños, es decir, un grupo de niños que hoy tiene 8 años y que yo los voy a evaluar al mismo grupo en diferentes etapas de su vida. Eso es un estudio longitudinal, ¿sí? Entonces, los niños que hoy tienen 8 años, le tomo algunas pruebas de funcionamiento ejecutivo y veo cómo está su rendimiento escolar hoy. Vuelvo a ver esos mismos niños dentro de un año y vuelvo a tomarle las mismas pruebas y compararlo con el rendimiento escolar y lo vuelvo a ver dentro de 2 o 3 años, ¿sí? Eso es un estudio longitudinal.
Bueno, y finalmente, para terminar la clase, vamos a ver cuál es la importancia que tiene que ustedes, como futuros profesionales de la enfermería, sepan o conozcan los temas y los cambios que se producen a lo largo del ciclo vital, esto trabajado desde la psicología del desarrollo, ¿sí? ¿Por qué es importante que ustedes tengan conocimiento sobre los cambios que se van a producir y qué sería lo saludable, normal o esperable para una etapa de la vida? Y que eso mismo puede no serlo en otro, tanto referido, como les dije ya varias veces, al ámbito de lo físico como a lo cognitivo y a lo psicosocial o socioemocional, ¿sí? Además, recuerden que una de sus funciones es el apoyo psicológico a los pacientes, entonces tiene que ser fundamental que ustedes sepan y conozcan cuáles son las necesidades de cada una de las etapas del curso vital para que puedan brindar este apoyo psicológico de manera adecuada según la etapa que está atravesando esa persona, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen, ¿se acuerdan del libro que habíamos visto en la unidad 6 de Psicología General? Las necesidades psíquicas y cuidados que se necesitan en personas mayores o durante la vejez, ¿sí? Las necesidades psíquicas, por ejemplo, tienen que ver con sentirse seguros, con actuar según sus principios, la necesidad de autorrealización, la necesidad de aprendizaje, ¿sí? Porque ya en la etapa de la vejez, como vamos a ver al finalizar la cursada de esta materia, algunas de estas necesidades se van perdiendo, ¿sí? Las personas empiezan a tener algunas pérdidas de memoria, empieza a disminuir sus capacidades motrices y sensoriales, ¿sí? Se empiezan a sentir aislados, solos, y esto los hace a sentirse inseguros, ¿sí? Desde lo emocional y también desde lo físico, como les decía recién, por estas dificultades. Entonces, los cuidados que requieren estos pacientes son muy diferentes a los que requeriría, por ejemplo, una persona joven o un adolescente, ¿sí? Por eso es importante que ustedes conozcan los contenidos que vamos a ir viendo y los cambios y las cosas que permanecen estables en cada una de estas etapas del ciclo vital que las vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Recuerden que por favor las consultas las hacen en los chats que tenemos disponibles en diferentes días y horarios de la semana, que pueden verlos ahí en nuestra página principal. Van a ver que dicen chat para las consultas y ahí están los horarios y los días. Y también están descritos en el programa, como ya les expliqué en la clase de presentación, porque se corresponderían con lo que serían las comisiones de trabajos prácticos y de teóricos en las que cursaríamos de manera presencial. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.